Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, personas que nos acompañan, están todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos, nos permite escuchar de su palabra. El propósito por el cual se han estado dando estas enseñanzas, creo que entendemos la buena voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, como decía el hermano, tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías. A veces nosotros creemos entendemos o queremos creer las cosas como mejor nos parecen, y a veces es importante entender las cosas como Dios quiere que las entendamos, porque muchas de las veces creemos en doctrinas o hacemos caso de doctrinas que no van de acuerdo a lo que el Evangelio en su genuina expresión, el Señor Jesús quiso tratar o nos los transmitió de esa manera, entendiendo que cada uno de nosotros tenemos a veces nuestras diferentes maneras de pensar, a veces diferentes maneras de entender las cosas, y es Dios, es el Espíritu, lo dice Romanos, es el único que nos guía a toda verdad, es el único que nos da testimonio de la verdad, es el camino a seguir. Se nos ha estado hablando de falsos maestros, de falsas doctrinas, y sí que en estos tiempos hay mucho de ese tema. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, a través de las iglesias, algunas iglesias genuinas tratan de exponer la palabra en esa verdadera expresión que el Espíritu Santo trató o trata o tratará de transmitirnos a cada uno de nosotros, porque a veces es fácil o a veces nos engañamos, a veces pensamos que el acudir a un lugar como estos, el venir y sentarnos, venir a escuchar, pensamos que con eso basta. Con eso, yo creo que ya no soy la persona tan mala que era yo antes. Ahora soy una persona que asisto a la iglesia frecuentemente, voy acá, acompaño a un hermano, o hasta un servicio puedo estar dando y conformarme con eso. Cuando lo que decía el hermano ahorita en su devocional es muy cierto, ¿no? O sea, la mente tiene que ser transformada, el corazón debe ser transformado. La obra de Dios tiene o debe de cumplir con la voluntad de Dios, o sea, en nuestros corazones. De otra manera podemos pasarnos 10 años, podemos pasar décadas, meses, semanas, escuchando una palabra, escuchando un mensaje y no cumplir el propósito de Dios. Y yo pensar que porque estoy asistiendo, tengo derecho a una promesa, soy parte de ese plan de Dios, cuando realmente es muy diferente el escuchar de Dios, el escuchar su palabra, incluso agarrar la escritura, leerla en casa, orar en casa, orar en grupo, pero si no estoy viviendo en esa obediencia hacia Dios, todo está perdido, todo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le agrada es la obediencia a su palabra, la obediencia a su persona. Y como decía, nosotros estamos tan acostumbrados o en estos tiempos de que abrimos nuestro celular, ya sea un monitor, y vemos las noticias y se nos transmite de
de los últimos tiempos y de los acontecimientos que se vive allá afuera, pero creo que la palabra basta, la palabra es suficiente para entender que Cristo está pronto a venir, que Cristo ya al estarnos hablando de estas palabras, es que es una urgencia de Dios para con nuestras vidas, de que no solamente quiere que nosotros seamos las personas que cambiamos nuestra apariencia física, que los domingos nos preparamos, buscamos nuestra mejor vestimenta, buscamos nuestra mejor apariencia para llegar a una iglesia, para llegar y aplaudir y cantar y abrir la Biblia y al rato regresar nuevamente y seguir con esa rutina y seguir con esa manera de vivir, anarquía. Yo hago lo que quiero, yo así soy. Para mí creo que es un poco complicado cambiar mi actitud. Definitivamente no. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios para nuestras vidas, por el cual Dios nos está hablando estos mensajes, esas palabras del apóstol Pedro, verdaderamente es de perder el sueño, si estamos en pecado, es que no estar como que no pasa nada. Sí está pasando y son cosas graves. Algunas personas en los diferentes lugares, los diferentes países, las diferentes sociedades, las diferentes culturas, muchos dicen, es que eso ya nos han hablado. Nos han hablado de que Cristo viene, de que tenemos que prepararnos y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y bueno, han pasado muchos años, desde ese tiempo se viene hablando. Algunas personas, algunos grupos han han reaccionado a esas palabras, han reaccionado a esos mensajes. Algunos hasta han vendido propiedades y algunos se han quedado en espera. Y muchas personas pudieran decir, es que no pasa nada, o sea, esto sigue. Y cuando la palabra nos dice que va a acontecer esto, de que Dios es paciente, de que Dios es longánimo, de que Dios ha tardado esto por amor a nosotros, por amor a las almas, por amor a cada uno de los que escuchan una palabra, un mensaje. Ha sido por amor a esas personas e incluso por amor al perdido que está allá afuera. Decía un comentarista, de aquellos que se convirtieron hace 10 años, de aquellos que se convirtieron hace 5 años, de aquellos que se convirtieron hace un año, de aquellos que se convirtieron hace un mes. Si Cristo hubiese venido hace 10 años, si Cristo ya hubiese cumplido esa promesa de haber venido, de haber enjuiciado a esta creación, si hace 10 años se hubiese cumplido, imagínense, de los que no habían sido convertidos, ¿dónde estarían ahorita? De aquellos que no han tomado un compromiso, de aquellos que no han cambiado su actitud, de aquellos que no han dejado su vida de pecado. Hace 10 años, si Cristo ya hubiese venido, nosotros, si no hubiésemos tomado una decisión de entregarnos a Cristo, de seguir los caminos de Cristo, ¿dónde estarían nuestras vidas? Si Cristo ya hubiese cumplido hace 10 años esa promesa. Pero no, Dios, Cristo Jesús, por amor a nuestras almas, por amor a nuestras vidas, ha sido lento. Y no porque Él deseo o se le haya olvidado que esto se tiene que cumplir, no, sino porque ve que hay más gente perdida que gente que ha reaccionado a su llamado. Dice la segunda carta de Pedro, vamos a la segunda carta de Pedro,
La segunda carta de Pedro, capítulo 3. En el verso 6 dice la palabra: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Vamos a pedirle a Dios. Es un tema que muchas iglesias o muchos pastores no quieren tocar. Muchos líderes, y principalmente de esos falsos líderes, de esos falsos maestros, de esas falsas doctrinas, son de aquellas doctrinas que no mencionan estas verdades. Es más, algunos evaden estas verdades. ¿Por qué? Porque muchas de las veces son confrontados. Muchas de las veces no se puede predicar en contra de lo que se está viviendo. Muchas de las veces las personas, los líderes, las personas mismas rehúsan a abrir esas verdades a través de la palabra. Padre, bendito sea, Señor. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Dios, por cada uno de los presentes que están aquí, Señor. Tú tienes propósitos para nuestras vidas, sin duda alguna, Señor. Padre, y por eso, Señor, hoy estamos aquí, Dios, para que tú abras nuestro entendimiento, para que, Señor, los que están adormecidos, Señor, hoy sean despertados con la realidad, con tu palabra, Señor, para tomar esas decisiones, para cambiar su ritmo de vida, Señor, su rumbo de vida, para cambiar, Señor, su forma de pensar. Padre, pon palabras en mí, Señor, sobre este tema. Señor, yo me siento como Moisés, como el mismo Jeremías, que un día dijo: soy niño. El otro dijo: soy torpe para hablar. Pero hoy, Señor, toma tú el control, Dios. Hágase, Señor, tu voluntad.
En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, cumple tu propósito. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Les decía, hermanos, personas que nos acompañan, definitivamente es un tema un poco que muchas personas, que muchas iglesias, muchas denominaciones no quieren, no quieren mencionar acerca del juicio, de un juicio que es eminente, que un juicio que ya en estos tiempos no podemos decir que la Biblia le falta credibilidad. No podemos decir que lo que la Biblia nos está diciendo, de que la Biblia dice que todo esto se va a cumplir, que todo esto va a acontecer y que todo lo que vemos, o sea, va a perecer, va a ser juzgada. O sea, la palabra de Dios nos da testimonio que esto tiene que acontecer. Y el apóstol Pedro toma este tema, ¿por qué? Porque estaba mirando de aquellas personas que estaban siendo distraídas, estaban siendo confundidas, algunos los estaban siendo desanimados. ¿Para qué? Para volver a su vida antigua, a sus rituales, a sus vidas de religiosidad. Y muchas veces esas personas o muchas personas de esas ya no querían, o sea, ya estaban perdiendo ese amor por el Evangelio, estaban perdiendo ese fuego por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y como en el libro de Hebreos también, el capítulo 12 nos habla de que muchos rechazan la gracia, muchos rechazan lo que Cristo hizo, lo que Cristo consumó en la cruz, lo que Cristo hizo para salvar nuestra vida, para traernos a esa luz de su evangelio. Y muchas personas estaban siendo bombardeadas con doctrinas, con ideas, con volvernos a la antigua ley. Y el apóstol Pedro también, al igual que el escritor de Hebreos, nos habla de que dice, o sea, tomando del Antiguo Testamento un ejemplo de aquellos tiempos de Noé, de aquellos tiempos que la gente, dice la palabra, no obedecía. Es más, ni creían. Menospreciaban a Noé. Noé, un hombre que les dio testimonio, de una obediencia hacia Dios. O sea, el evangelio que Noé predicaba era una obediencia a Dios. Una obediencia, ¿por qué? Porque en esos tiempos los acontecimientos que él anunciaba no se habían visto jamás. Y cuando Noé les empieza a hablar de un juicio, de que Dios iba a juzgar y que todas las personas que acudieran al llamado de Dios, que volvieran de sus malos caminos, muchas personas lo ignoraron, muchas personas lo tomaron a loco. Y por eso dice la palabra, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado del agua, hablando de ese diluvio, hablando de esa generación que fue juzgada. ¿Juzgada por qué? Por su rebeldía, por su forma de su libertinaje, su forma de vida que llevaban pecado, idolatría, inmoralidad y todas esas cosas. Y el apóstol Pedro nos menciona de ese acontecimiento que el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, también nos habló de ese tema, de que en los últimos días serían como los días de Noé. En los días de Noé, o sea, hablando de que la conducta, el proceder de esas personas, de esta generación, de esa sociedad, cómo se conducía, dice que se casaban y se daban en casamiento. Vamos a Mateo.
Mateo 24. Mateo 24, verso 36 dice: dice el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está ahí nada más. Nos habla de una generación que no estaba ignorante, no ignoraba o sea, el Señor Jesús les está diciendo, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, la obra o el evangelio que Él vino a propagar, que Él vino a anunciarnos, era de eso, de que el ser humano cambiase su forma de pensar, su forma de proceder, su conducta. Y dice la palabra que hasta que entró Noé y vino el juicio y todos fueron anegados por las aguas. La diferencia de lo que Pedro nos está diciendo es que en ese entonces fue un juicio de agua, fue un juicio de inundación, de que los cielos llovió bastante, o sea, 40 días de lluvia, una lluvia como nunca, que cubrió hasta la montaña más alta que podemos ver nosotros, fue cubierta. Y bueno, en ese entonces fue un juicio de agua. O sea, en ese entonces fue un juicio de inundación y todo pereció, todo. Bueno, ahora lo que Pedro nos empieza a hablar, o sea, sí, o sea, como en aquellos días de aquellas personas, de la conducta de las personas, de su forma de ser, proceder, actuar, o sea, esas personas no creyeron, no obedecieron, no se sujetaron al propósito de Dios, a la voluntad, a los mandamientos de Dios. Esas personas solamente escuchaban, como algunos de nosotros que podemos estar aquí sentados, que solamente nos conformamos con escuchar, que solamente nos conformamos con asistir, que solamente nos conformamos con venir y a lo mejor no faltamos todos los domingos y estamos puntuales todos los domingos, pero que nuestra manera de vivir, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de ver a Dios no ha cambiado. Y vemos y seguimos viendo a un Dios que cuando queremos le obedecemos, cuando queremos le damos, cuando queremos lo escuchamos, cuando queremos. Y nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser no ha cambiado. Solamente que antes estábamos en un grupo y ahora estamos en otro. Antes me sentaba ya aquí y ahora me siento acá, pero no he cambiado mi manera de pensar. Entonces el apóstol Pedro dice que aquella generación, el mundo de en ese entonces, dice, pereció anegado por el agua. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la palabra, guardadas, no dice para otro diluvio. No dice para otra vez se va a inundar Tehuacán, no dice otra vez, no, están reservadas para el fuego. O sea, ya es un juicio total, es un juicio en el que, déjame decirte, hermano, personas, hoy podemos ver, cuando cae un torrencial, nos ha pasado en esos lugares, ¿verdad? A veces llegamos a ver que
que se soltó una tromba por X colonia. Y nos espanta saber cómo vienen las construcciones. Algunas son sacudidas, algunas son se inundan, hay pérdidas. Y bueno, todavía alcanzas a mirar lo que quedó, pero cuando viene el fuego es muy diferente. O sea, principalmente las construcciones que hoy en día de tabla roca y todo eso, pues solamente quedan cenizas. Entonces el apóstol Pedro nos está hablando de que sí, va a ser como aquellos los tiempos. O sea, Dios va a juzgar, Dios va a... O sea, que no te distraigan, que no te digan es que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor. Que no te digan es que cómo Dios va a quemar a sus hijos, cómo Dios va a juzgar a sus hijos. Si a su hermoso hijo lo crucificó, permitió que fuera juzgado, perdón, crucificado. Si a su hijo que era santo, que no decía las mentiras que tú dices. Si a su hijo que era el santo, el que no se halló mentira, el que lo único que emanaba de él era amor, compasión, misericordia. Si ese hijo santo, si ese hijo puro, Dios permitió que fuese crucificado, ¿cómo no va a permitir Dios que nosotros seamos juzgados con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra inmoralidad, con nuestra forma de nuestros vicios, todo lo que nosotros algún día practicamos? ¿Cómo Dios no va a permitir que nosotros seamos juzgados si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestra manera de vivir? Dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas para el fuego, para en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Elías, por favor, ¿no me puedes poner en Nueva Traducción Viviente? Porfa, el verso 7. Dice la palabra aquí, en esta versión de la Reina Valera nos habla de que, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, lo que vemos ahorita están reservadas por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice en la traducción, una traducción viviente, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservadas para el fuego, están guardadas para el día del juicio, cuando será destruida la gente, ¿qué dice? Que vive sin Dios. Para la gente que vive sin Dios. Hermano, persona que nos acompaña, nosotros al venir a este lugar, decía el hermano hace un rato, no es para solucionar nuestros problemas, no es para solucionar nuestro matrimonio. O usted jovencito a lo mejor está pensando, es que para que vea que Dios que quiero seguirlo, pues, a lo mejor hasta me da una hermosa mujer buscando nuestros propios intereses. No, dice que todo esto está guardado para ser quemado, para ser juzgado. ¿Para quién? Para aquellas personas que viven sin Dios. Déjame decirte, hermano, persona, no es lo mismo escuchar a Dios o escuchar de Dios o que te hablen de Dios a que tú vivas para Dios. Porque el juicio, déjame decirte, hermano,
persona que nos acompañas, el juicio es, o sea, para los hijos de Dios, wow, es un gozo. Es un gozo, hermano. Es, Hace unas semanas nos despedimos de un ser querido, un hermano. Y ese hermano, al igual que mi madre, yo pude ver su testimonio de que sus últimos días, aunque había sufrimiento físico, aunque había ese dolor expresado por sus enfermedades, yo podía ver en esos rostros que tenían una esperanza, que tenían una promesa que no se las había dado ningún pastor, ninguna denominación, ninguna iglesia, se las había dado el Salvador del mundo, porque había perdonado sus pecados. Y eso es lo que hace que una persona, como dice el Salmo 23, en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el consuelo de los cristianos. Es el confort de las personas que han sido redimidas. ¿Por qué? Porque aunque ellos saben que van a pasar por un proceso, pero ellos tienen una consolación, que Dios les ha dado esa redención, que Dios les ha dado esa promesa. Y por eso el juicio no es para lamentarse de aquellos que viven en santidad. El juicio es de aterrorizar de aquellos que, como dice la palabra, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Dice el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Qué hermoso es eso cuando entendemos quién es Dios, hermano. Cuando habla de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, está hablando de la eternidad de Dios, de la soberanía de Dios. Y para nosotros a lo mejor es algo muy increíble. Es dices, Pedro habla, citando el Salmo 90, en el verso 4, habla de lo mismo, de que para Dios, un año es, pero 1000 años es como un día. Para él, dices, wow, 1000 años, ¿cuándo? Bueno, para Dios es algo pasajero. Es algo pasajero. Y un ejemplo de eso es como nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños, o algunos todavía los tienen pequeños, algunos, que te dicen, vete a sentarte, o te citamos, tienes una cita en el seguro, y te vas a ir seguro y te citan, o más bien vas a sacar tu cita y llegas desde las 4 de la mañana y a hacer fila. Y si te llevas a tu pequeño de 2 años, 3 años, hasta 5 años, llévatelo contigo y vas a ver cómo se pone. ¿Por qué? Porque usted como padre, wow, una hora a lo mejor es un poco tedioso, pero para el niño es una eternidad. Para el niño, como no tienes idea, ya se desesperó, ya se le hizo eterno. Y por eso la palabra de Dios nos pone, o mismo Pedro, al igual que el Salmo 90, escrito por Moisés, nos habla de esa eternidad de Dios, de que para Dios, 1000 años es como si fuera un día, así de rápido. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es grande, porque de Él son los tiempos, porque de Él es el principio y el fin. Para Él no hay, Él es el yo soy, Él es por siempre. Me decía,
a nosotros, a nosotros nos puede parecer una eternidad. A nosotros nos puede parecer que ¿desde cuándo nos hablaron del juicio de Dios? ¿Desde cuándo ya nos hablaron de esto, de que Dios va a juzgar, de que Dios va a consumir todo esto, de que Dios va a hacer todo esto? Bueno, lejos de cuestionar a Dios, lejos de decir, yo creo que a Dios se le olvidó. No, a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvida. Si Dios dijo que va a juzgar, Él va a juzgar. Si Dios dijo que va a condenar al impío, si Dios dice que va a castigar la impiedad, que Dios dice que no dará por inocente al culpable, Dios lo va a hacer. Dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué paciencia. Qué paciencia. Es algo que en nosotros como seres humanos no va muy, o sea, no somos como Él. Dice la palabra como son los cielos, así de altos son los caminos de Dios en comparación a nuestros caminos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que algunos de nosotros vamos a tener como que no pasa nada, como que yo creo que el predicador está loco, que está hablando incoherencias. No, si la palabra de Dios dice que esto va a acontecer, si la palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa, ¿sabes por qué? ¿Por qué ha retardado su promesa? Según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les decía, hermanos, el ejemplo que les ponía hace un rato, los de 5 años, los de 1 año, los de unos meses de convertido. Es más, a lo mejor hace 8 días te tocó el mensaje y dijiste, sí, es cierto. Y te convertiste. Yo no sé cuándo te convertiste, pero de aquellos que apenas se convirtieron, o es más, de aquellos que están aquí sentados y no han tomado esa decisión. Si Cristo hubiese venido hace 10 años, pregúntate, o más bien contéstate, ¿dónde estaría usted ahorita? No creo que en el purgatorio, ¿verdad? No creo que estarías ahí esperando a ver si hay una segunda oportunidad. No creo que estaría ahí haciendo su examen de admisión, ¿verdad? Si Dios ha sido paciente, no es que Dios no lo vaya a cumplir, lo va a cumplir, pero ha sido paciente por ti, por usted, por mí. Dice Isaías capítulo 30.
en el verso 18 dice, Isaías capítulo 30, verso 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y hay personas que pudieran decir, pues dice que Dios va a tener misericordia, que Dios va a tener compasión, que Dios, pues yo creo que, pues a últimas yo creo que Dios también se va a compadecer. A últimas yo creo que Dios también no va a ser tan radical, no creo que sea tan, a lo mejor al último se le mueve el corazón y, y paso yo de panzazo como en la escuela, y paso ya como de que, no. Dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 dice en el verso 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. De algunas personas que dicen que la salvación no se pierde, ¿verdad que sí se pierde? Dice que el impío, que aquella persona que anduvo en pecado, que anduvo, dice, pero por cuanto escuchó la palabra, por cuanto escuchó el evangelio y cambió su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ver las cosas, cambió su conducta, en otras palabras, se entregó a Dios en esa obediencia, dice que no le sería tomada en cuenta su manera antigua de vivir. Pero también aquellos que dicen, pues es que yo ya anduve evangelizando cantidad de años. Una vez le decía yo a una persona, invitándola a un estudio bíblico, le decía, yo le invito, en tal lugar nos reunimos, y que me dice, no, joven, yo ya llevo años en esto. Yo ya llevo años en... Y oye, a veces la encuentro todavía la señora y digo, qué pena porque dice la palabra que el justo, todas sus justicias, todo lo que hizo antes, no le será contada si esa persona prevaricare, si esa persona se apartare de su justicia, si esa persona apartare su camino de los caminos y los propósitos de Dios, no le será tomada en cuenta su justicia. O sea que la salvación sí se pierde. O sea que la salvación de las almas de aquellas personas que caminaron un tiempo, no hay un historial que pueda decir esto me ampara como para decir
yo soy salvo. No, la palabra de Dios dice así. En el capítulo 33 del mismo libro, voy a ser muy breve ya, porque creo que 33, Ezequiel 33 dice, en el verso 11, bueno, a partir del verso 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por, por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Decía, hermanos, son temas que las iglesias no quieren tocar. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, que Dios va a juzgar, que Dios va a traer juicio. Y por lo tanto, la palabra que se nos está hablando es de que si nosotros estamos en pecado, si de que la persona está en pecado, esa persona, si se convirtiese, no le será tomado en cuenta su iniquidad, por cuanto se volvió a Dios de todo su corazón. Pero si la persona que está caminando o estuvo caminando, y esa es su confianza, o sea, así que hermanos, no te conformes con venir a sentarte. No te conformes con venir y escuchar y abrir tu Biblia y decir, no falto a las reuniones. No te conformes con eso, porque Dios te dice hoy que toda tu justicia que hiciste algún tiempo, pero que hoy estás de tibio, que hoy estás ahí, o sea, entre arrancas y no arrancas, Dios te está diciendo, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Decía, hermano, no, ya no es, o sea, Pedro está poniendo el ejemplo del antiguo mundo que fue juzgado por agua. Ahora el juicio del que habla Pedro, del que habla el Señor Jesús, o sea, nos habla de un fuego que va a consumir todo, de un fuego que va a enjuiciar todo. Y es importante, por eso a nosotros como cristianos se nos habla de que no solamente nos debe de mover, ay, bueno, es que
Sí, cierto, ya se están cumpliendo las señales. Sí, cierto. Mira, allá Israel se está agarrando, se está dando un entre contra Irán y por eso, entonces por eso Cristo ya viene. No, hermanos, no debe ser eso. La Biblia no necesita de que todo eso acontezca para que nosotros estemos velando, para que nosotros tomemos en cuenta o tomemos en serio lo que Dios nos ha hablado desde tiempos atrás. No, nosotros no necesitamos de que la inmoralidad y de que todas esas cosas se estén multiplicando para decir, ah, sí es cierto, yo creo que Cristo ya viene. No, mira, estamos tan bien depravados, están bien perdidos. Yo creo que sí, ya estamos viviendo los últimos días. No, hermano, persona que nos acompañas, dice que la venida del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo dijo el Señor Jesús, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 2, habla de ladrón en la noche. ¿Y qué hace la persona que está velando, la persona que está cuidando, la persona? Pregunta, pues nada más aquí no vamos tanto, no vamos tan lejos. Si en su colonia dicen, es que andan entrando en las casas, es que andan robando, es que andan los ladrones y ¿verdad que sí? Como que dices, a ver qué le pongo a la barda, a ver, ¿qué le hago para que no vayan a entrar? Y a lo mejor hasta el más mínimo ruidito te levantas. ¿Por qué? Porque no tienes esa tranquilidad. O sea, no estás de ligero, en otras palabras. Ah, pues hay que entre, a ver qué se lleva, más que me deje algo. No, no estás así, hermano. No estás así, querida amada persona. O sea, definitivamente estás velando, estás cuidando. No tiene mucho que estrenamos todo este equipo. Teníamos otro y pues, estábamos bien confiados. Dios lo cuida. Dios se encarga de cuidarlo. Entraron los ladrones y se llevaron todo. Computadoras se llevaron todo y nos dejaron, como dicen vulgarmente por ahí, nos dejaron a pata. Hermanos, desde ahí se organizó un equipo de veladores, un equipo de personas que nos dedicábamos un día unos, un día otro, así nos fuimos organizando y había personas que diariamente cuidábamos. ¿Por qué? Porque Dios nos los encargó, porque Dios o sea, sí, nos permitió adquirir nuevos instrumentos, pero de eso trata el texto, de que cuando usted sabe que Cristo dice que Él va a venir como ladrón en la noche, o sea, no estás de ligero, no estás de descuidado, o sea, estás atento, porque el ladrón va a venir y te va a despojar. O sea, y como tal, tú no quieres eso. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras. Dice, puesto que el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Wow. Es un jalón de orejas para todos, para todos. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no? O sea, si estamos mirando que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser cuidadosos, que no tenemos que andar vacilando, que no tenemos que andar jugando al cristianismo dominical.
sino que dice la palabra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué quiere decir eso? Elías, otra vez, por favor, el verso, el verso 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Reina Valera, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Es que no se trata solamente de venir y escuchar, no se trata nada más de venir o de agarrar nuestra Biblia o de orar de vez en cuando. No, se trata de una obediencia a Dios. Dice de vivir, cómo no llevar una vida santa. O sea, el Dios Todopoderoso de Levítico 19 nos habla de ser santos porque yo soy santo. O sea, si no, no somos de Él. O sea, podemos estar sentados aquí, pero si no estamos viviendo en santidad, no somos de Él. O sea, no somos parte de Él. Si nosotros no estamos tomando en serio lo que Dios nos está diciendo, los mandamientos que Dios nos está dando, si nosotros no estamos tomando en serio eso, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Por eso dice la palabra, dado que todo lo que nos rodea, o sea, todo lo que nos rodea. Usted ahorita que llegue a su casa y vea y todo lo que le rodea, sus 10 hectáreas de terreno y su casa de 2 pisos y su BMW que está ahí estacionado. La palabra de Dios dice, dado que todo esto que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa? O sea, ¿cómo no tomar decisiones? ¿Cómo no cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo no cambiar, o sea, nuestra manera de pensar? Dado que todo esto, todo por lo que nos afanamos, Dios lo va a destruir. Dice el verso 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Le decía, ¿por qué nos hemos afanado? ¿Por qué estamos luchando ahorita? ¿Cuál es nuestra batalla ahorita, en esos días, en esos tiempos? ¿Estamos batallando por nuestra santificación? ¿Estamos batallando por lo que a vida eterna nos lleva? ¿O nos estamos afanando? Les decía, hay personas que están afanadas en lo material y todo eso les está robando el sueño, les está robando la tranquilidad. Hay personas que son buenas para los negocios. Y no es que estén mal los negocios. El problema es que el negocio son las 16 horas del día y las 8 horas y solamente descansan las 8 horas de la noche. Un afán tan tremendo que a la humanidad está llevando a perderse. Dice, esperando apresurándonos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. ¿Cuál es esa esperanza que usted tiene? ¿Cuál es esa esperanza por la que usted está esforzándose? ¿Es esa esperanza que Pablo le dice a Tito? ¿Es esa esperanza que Pablo le dice a los corintios? ¿Es esa esperanza que tenemos de un día de ver a Cristo? Hace un rato cantábamos y le cantábamos a un Rey glorioso. Y le cantábamos y era el fervor, y el Espíritu nos ministraba, o sea, ¿de quién es Jesús? Y solamente nosotros, el Espíritu nos da una idea, pero el día que lo veamos, o sea, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, de ver a un Dios glorioso, de ver a un Dios majestuoso, un Rey soberano, un Dios que todo lo llena en todo. De que dice la palabra que un día vamos a estar ahí en su presencia y que multitudes de ángeles y seres celestiales y le vamos a estar cantando y le vamos a... Esa es nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo. Tito 2:13, por favor. Tito 2:13. Dice la palabra, bueno, desde el 12 dice, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué glorioso es eso. Qué hermoso es eso. Usted se imagina, usted trae a su mente un día estar en esa presencia divina. O sea, a nosotros, el apóstol Pablo dice que a él él escuchó cosas que al hombre les es difícil entender cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Y eso nos deja ver que lo que nosotros expresamos, lo que nosotros a veces ideamos de quién es Dios, es así, de la realidad. O sea, Dios no es, perdón el ejemplo que le voy a poner, discúlpenme. De aquellas personas, las hemos visto que algunas personas han sido engañadas a través de las redes sociales, que les presentaron ahí todo un rubio, todo ahí un bien fortachón y les prometen, no, y les dan una cita para encontrarse con el amor de su vida y cuando llegan se dan una descalabrada porque, y lo digo con mucho respeto, el que se veía que de 25 años, eso ya casi ya le pega la tercera edad. Hermano, con Dios no es así. El Espíritu Santo nos testifica de que nuestro Dios es grande. O sea, nomás usted vea la creación. Usted nada más vea, o sea, la grandeza de este mundo, de este planeta, de los cielos. Usted nomás imagínese.
si dice que es el estrado de sus pies? Todo lo que nosotros vemos. No, nuestro Dios es grande. El Dios por el cual, el Dios que se manifiesta aquí en la palabra, en las Sagradas Escrituras, es el hacedor de todas las cosas. Dice el verso 13, pero nosotros esperamos según su promesa. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué dice? La justicia. Por eso les decía, persona, si usted llegó a este día, gracias a Dios. Si usted llegó a este día por primera vez a este lugar y usted está escuchando por primera vez estas verdades, si un día le dijeron que no hay justo ni a uno y por eso Dios va a perdonar a todos, no. Si un día a usted le dijeron que la salvación no se pierde, aunque esté viva como viva, déjeme decirle que no. Dice la palabra, dice el texto, que dice que Dios sí promete cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No mora la injusticia. Ahí mora la piedad, no la impiedad. Ahí mora Dios. Y como tal, dice que Dios no puede morar en medio del pecado. Entonces, no podemos engañarnos. No podemos decir que sí, a lo mejor Dios al último como que me ve con compasión y me dice, pásale tú también. No. El Evangelio nos muestra, en el Evangelio nos muestra de aquella cena que fueron invitados, que fueron traídos, pero dice que algunos que no llevaban vestiduras adecuadas, no llevaban vestiduras de boda. Y como tal, dice que los vio el dueño de la casa y dijo, ¿cómo entraste aquí? Sacados. O sea, no podemos estar ahí ilusionados con que vamos a estar en este lugar cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos viviendo en ese desenfreno en el que el mundo va. Por último dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Le damos una segunda lectura, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermano, hermana, joven, jovencita, ¿sabes qué te dice Dios a través del pasaje? ¿Sabes lo que Dios te está pidiendo? Si estás esperando en estas promesas, si estás esperando en estos acontecimientos, si a usted ya le entró esa verdad en la mente de que Dios va a juzgar, de que Dios va a traer juicio, de que Dios va a castigar la impiedad. Si usted ya entendió eso, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Dice que usted debe de entender, usted debe de tomar esa decisión. No agradarle al hermano que está predicando aquí. A lo mejor ahorita dices, pues ahorita me ando dando mis escapaditas porque el hermano Alex anda lejos, ni se da cuenta.
El hermano Alex anda por allá por Valles, ni se da cuenta que... O el hermano Martín Velázquez, ni se da cuenta. No, dice la palabra que ser hallados y procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Por último, Elías, el último versículo en la Nueva Traducción Viviente. Así que usted, hermano, hermana, a lo mejor usted trata de llegar así bien formal que lo vea el hermano predicador, que viene así hasta, pero que su vida está dando mucho que desear. Déjame decirle que el quedar bien con la persona que está a su lado, con el predicador, el anciano, el pastor, el quedar bien con él no le garantiza el cielo, dice la palabra. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan en que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable, ¿qué dice? A los ojos del pastor. Porque a lo mejor usted dice, me compré un trajecito nuevo porque quiero ir a la iglesia y que me vea el pastor. Y lo digo con mucho respeto, yo una vez me pasó, porque yo era de puras playeras, yo no era de ropa de vestir. Y cuando las primeras veces que me dijeron, pues vamos, porque se abrió una célula en su casa allá en la localidad de Coahuiltepe, y me invitaron a donde antes nos reuníamos, y yo decía, no, pues es que yo no tengo ropa de vestir. Y me dice, pero pues, ¿quién está pidiendo ropa de vestir? No, pues es que allá van pura gente así como que, no, hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que yo, en mi poco entendimiento, quería quedar primero bien con las personas que estaban ahí. Y no, dice la palabra. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que todo esto acontezca, que todo, o sea, si usted está esperando, si usted está velando, si usted le ha creído a la palabra y usted está esperando que Cristo venga, dice, usted preocúpese porque su vida sea honesta, intachable, santa, pacífica, a los ojos de Dios, no a los ojos míos ni a los ojos de la persona que lo preside. No, ante los ojos de Dios. Porque, hermano, si usted está pensando que usted porque llega y no falta los domingos, pero que se va usted allá afuera y usted sigue con las maldiciones, usted sigue con las murmuraciones, usted sigue con el menosprecio a los demás, pensar, es que yo soy mejor que él. Una vez una persona me dijo, esa persona que está predicando, ¿qué me puede enseñar? Yo tengo más capacidad que él. Y muchas de las veces al hombre, al igual que Satanás, ¿sabe qué le gana? ¿Sabes qué le ganó a Satanás? ¿Sabes cuál fue el pecado por el cual Satanás fue arrojado de delante de Dios? La soberbia. No, yo no me creo más que los demás. Y por eso al inicio yo decía que Dios me ayude. ¿Por qué? Porque yo me siento como Moisés. Soy tartamudo. Y ustedes se han dado cuenta, tartamudeo. Y lo que yo le transmito a usted, yo se lo transmito de parte de Dios. No me siento mejor que ustedes. Esta enseñanza también es para nosotros principalmente porque se está hablando de los líderes, se está hablando de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, pero también se está hablando de que un día va a juzgar Dios a todos. Y por eso quise hablarte del juicio que Dios ha prometido. Y usted debe santificarse, debe perseverar, debe tomar en cuenta en serio las cosas de Dios. Porque si usted no está tomando en cuenta, déjeme decirle,
si usted no está tomando como verdad, no lo que yo le digo, sino la palabra de Dios, usted está en un problemón al igual que yo. Si yo no le expreso la palabra como es, si yo no le hablo la palabra, el evangelio como es, de esas personas que te dicen que no pasa nada, de esas personas que ¿sabes discípulas de quién son? De un profeta allá que Jeremías confrontó y le dijo, Jeremías les hablaba y decía, es que Dios dice, Dios dice, Dios dice así, así. Y Ananías, un profeta mentiroso, le dijo, no pasa nada, van a ver que en un año este yugo va a ser roto. En un año vamos a ser libres. Y no, Dios lo juzgó. Así que esos profetas, así que esos líderes, así que esas personas que a lo mejor a través de las redes sociales van a escuchar este mensaje, déjame decirle, usted como líder, si usted no les avisa que están en un gran problema, las personas que están en pecado, usted tiene un gran problema con Dios, porque Dios va a demandar las almas de ustedes. Cristo es hermoso. Cristo hizo lo más hermoso por cada uno de nosotros. Usted, ¿qué está dispuesto a hacer? Si usted está tomando, si usted no está tomando en serio las cosas de Dios, aleluya. Si usted ha tomado un compromiso para los propósitos de Dios en su vida, si usted está correspondiendo a ese llamado, gloria sea a Dios. Pero si usted no ha tomado una decisión, si usted no ha decidido seguir los caminos de justicia, estamos en un gran problema. Está usted en un gran problema. ¿Por qué? Porque si Dios dijo que va a juzgar, que va a traer juicio, Dios lo va a hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estas circunstancias cuando la palabra de Dios nos dice que están próximos a ser todo esto desechado? Todo esto, todo lo que nosotros poseemos, nuestras propiedades, nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo, le damos mucho cuidado y no está mal, pero cuando esa es nuestra distracción, cuando ese es nuestro impedimento para obedecer a Dios, viene a ser un ídolo, viene a ser un pecado. Hubo un grupo de personas que cuando se les predicó eso, cuando el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, les habló de todos estos acontecimientos, de todos los juicios que Dios iba a traer, porque Cristo habló más de juicio, Cristo habló más de que enderezáramos nuestros caminos. Y cuando estos discípulos escucharon esas enseñanzas, ellos tomaron en serio las cosas. ¿Y cuál era su conducta después de que su Redentor fue ascendido a los cielos? Último versículo, capítulo 2 del libro de los Hechos. Elías, por favor. Hechos capítulo 2, verso 42. Pero, sí, 42. Esos discípulos que le creyeron a Dios, que le creyeron al Redentor, esos discípulos que no tomaron como un chiste
no vacilaron en las palabras que el Redentor les dio. Ese grupo de personas dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban. Aquellas personas que le creen a Dios, que le creen a su palabra, perseveran, se esfuerzan, batallan, sí, cierto, batallamos, todos batallamos porque algunos queremos dormir más y nos cuesta levantarnos a orar. Algunos decimos, un ratito más, y ya se nos hizo tarde. Algunos decimos, lo dejo para el ratito, y al ratito ya se te olvidó y ya. Pero no debe ser costumbre de aquellas personas que le creyeron a Dios. Son de aquellas que tomaron en serio, y cuando se reúnen y cuando buscan a Dios y cuando disponen su corazón para las cosas de Dios, siempre buscan hacerlo para Dios, no como para convencer al que está a mi lado. Hubo muchos pasajes que no nos dio tiempo de citar. Hubo muchos pasajes, pero de que Dios dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. A lo mejor algunos tienen esa idea de que todo esto va a ser eterno. Dios lo dice, no lo digo yo. Dios a través de su palabra dice que va a juzgar. Y si Dios dice que va a juzgar, yo le creo a Él. Si Dios dice que va a condenar al impío, yo le creo a Él, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que uno de los principales puntos que tocamos aquí es de que la paciencia de Dios la vimos en varios textos, en varios versículos. Esa paciencia de Dios no es porque Dios no quiera o porque Dios se le haya olvidado. La paciencia de Dios se manifiesta porque el ser humano ha sido duro y Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda. La paciencia de Dios. Y otras, que nosotros haga lo que nos corresponde a nosotros, es santificarnos para Dios, perseverar en la santidad. Yo quisiera dejarles tarea y que leyeran Isaías 65, verso 17, Isaías 66, verso 22 y Apocalipsis 21, que nos habla de esos pasajes
que nos consuela, que sí habla de juicio, pero que nos consuela de aquellos que han creído. Isaías 65, verso 17 al 20, y 66, verso 22, y Apocalipsis 21, van aunados a la enseñanza de hoy, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento. Cerremos nuestros ojos. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado para usted, para mí, de parte de Dios? El llamado es: santificados para los últimos tiempos. Santificados, santificados para los últimos tiempos. Es el llamado que Cristo a su iglesia primeramente, y aquellos que han de ser, y aquellos que se han añadir para ser salvos. La palabra de Dios nos dice que hay un juicio. Pedro nos dice que todo esto va a ser enjuiciado. El Señor Jesús lo dijo en el Evangelio, que va a ser un juicio. Entonces, si Dios lo dijo, debemos de creerlo. Cristo Jesús es nuestro Rey glorioso. Es el que ha tenido paciencia. Es el que de cada uno de los aquí presentes, iglesia como congregación, ha tenido cuidado, ha pastoreado hasta estos últimos días. Y si usted no ha tomado esa decisión, si usted se ha quedado solamente en el intento y solamente ha dicho: sí, es cierto, tengo que corregir esto, es cierto que tengo que dejar esto, es cierto que no está bien mi forma de proceder, a usted que Dios le está hablando esto, a usted que Dios le está dando estas verdades, quiero decirle que usted todavía tiene oportunidad. Dios permita y cumpla su voluntad en la vida de cada uno. Padre eterno, tú eres el que produce el querer como el hacer, Señor. Quizás ves, Señor, en personas que no han decidido dejar su vieja manera de vivir. Algunos corazones quizás se han endurecido.
quizás verdades que nos has dado, Señor, no las queremos aceptar. Hoy lo único que te digo, Señor, apelamos a tu misericordia, Jesús. Apelamos, Señor, a la misericordia de Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que tú ya vienes. Tu palabra dice, Señor, que debemos estar atentos, que como ladrón en la noche vas a venir, Señor, y que con todas esas cosas que van a suceder, Señor, que nosotros debemos de andar como es digno, Señor. En las fuerzas humanas, Señor, en la carne es imposible, Señor. Hoy te pido, Señor, de tu Espíritu, de tu gracia, Dios, para cada uno de los presentes, Señor. Hoy te pido, Dios, de tu gracia, de tu amor, de Jesucristo, Señor, para que se cumpla tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos diste, nos das y nos has de dar, Señor. Gracias, bendito Dios. Para ti sea la gloria, Señor. Para ti sea la honra. En el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Amén, Señor.